Bienvenidos y gracias por su sintonía en este domingo en Ante Usted. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los mejores abogados penalistas aquí en el condado de Miami-Dade y en el estado de la Florida, y también fue nuestro anfitrión pruebo de este canal, de este show, y con un gran orgullo les presento al abogado Luis Fernández. Bienvenidos. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad a estar aquí en este programa, el cual yo quiero mucho, y a todos los televidentes que están viendo este programa. Bueno, gracias por regresar y estar con nosotros hoy. Y antes de hablar sobre el tema de hoy, que vamos a hablar de ciertos casos que están pasando ahora en nuestro condado, ¿nos puede decir un poquitico de un background de usted, de dónde eres y por qué decidiste estudiar la ley? Bueno, voy a contestarte de una manera diferente. Hoy yo estoy sintiendo lo que sentía mi papá la primera vez que me llevó a mí a un programa que yo estaba de invitado. Entonces, ¿quién yo soy? Yo soy el hijo de mi papá y de mi mamá, soy el papá tuyo también, soy el esposo de Ana, soy el abuelo del quinto, pero soy un abogado también. ¿Y quién es el quinto? El quinto es el quinto Luis Fernández. Hay Yo cinco soy Luis el tercero, Fernández. y este programa se lo dedico a él y a todos los televidentes que ven este programa. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puede hablar por qué es que usted decidiste estudiar la ley? Bueno, porque había una línea de abogados y yo dije, déjame meter, no. El hecho es que yo creo que uno nace con ciertas pasiones en la vida. Yo vengo de Cuba, yo vengo de un país que ha pasado por mucho y le falta mucho por pasar, por lo que veo, y uno o tiene la vocación o no la tiene, y mi papá era abogado y tengo un hijo que es abogado, una hija en este caso, y en la familia de nosotros hay una pila de abogados, yo no sé por qué, nos gusta. Está en la sangre. Está en la sangre. Bueno, usted se dedica sobre los casos de criminal, ¿no es cierto? Sí, yo hago la mayoría de mi práctica es en casos penales, pero tengo la dicha que también puedo hacer otros casos, los cuales hago y me divierto mucho con ellos. Porque a usted le gustan los juicios, ¿verdad? Bueno, en cubano eso se dice ser picapleito. Ok. Y hasta cierto punto uno no deja de ser así, pero mira, en mi casa, por ejemplo, yo no creo que he ganado un argumento de cualquiera, ni con usted, ni con su mamá, ni con sus hermanos. Creo que una vez le gané al perro, y eso fue porque le hice trampa y le di comida. Pero no, es una cuestión que uno o le gusta o no le gusta. Mira, en estos momentos estoy haciendo un caso de barcos y de admiralty, se dice en inglés, y encuentro que contra todos estos años nunca había hecho uno. Es lo más interesante que hay. ¿Y cuáles son ciertas diferencias de, por ejemplo, de ese caso que tiene que ver con Admiralty, sobre las leyes del mar, así como se dice? Es un mundo totalmente diferente. Tenemos que pensar que el mundo que vivimos nosotros hoy no es el que estaba hace 200 años. Entonces la ley marítima, que quizás es la mejor manera de decirlo, es una ley que tiene mucho precedente y está bien fijado. Y hacer un juicio donde el barco es una persona es una cosa interesante para un abogado, porque, por cierto, los barcos son ellas, el barco es una dama. Es un set de reglas especiales, hay que ser abogado de todas maneras, pero no todo el mundo se debe meter en eso porque se puede complicar y es muy interesante. Bueno, vamos a hablar sobre los casos que están ahora recientes en el condado acá en Miami-Dade. Esta semana tenían un juicio y un sentencing, no un sentencing, pero había un juicio del Pablo Lyle. Sí, ¿Nos puede hablar sobre sí, ese? mira, primero yo quiero felicitar a los medios aquí en nuestra ciudad porque le dieron una cobertura bastante extensa. A mí me honra que un colega tuyo, lo que es el anfitrión, Roberto Rodríguez Tejera, me llamó para que hiciera un análisis después que vino el veredicto. Este es un caso que surge por lo que se llama ira en la carretera, que es una persona que le corta adelante a otra persona en tránsito, y la persona que le han cortado se baja del automóvil como hacerle un tipo de reclamación. Lo que pasa en este caso, que no es típico, es que hay un video de todo lo que pasa. Entonces, lo que se ve, y voy a hablarte en las palabras de uno de los jurados que era alterno, cuando se escogen jurados,
son 6 los que deciden, pero había 3 alternos. A uno de los 3 alternos se le hizo una entrevista y él dijo que él pensaba que Lyle era culpable porque el video lo decía todo. Entonces lo que se ve es que este señor que le han cortado adelante se baja y está como tocando o hablando con la persona que está manejando en el automóvil. Es un van. La persona se baja del automóvil y no pone el carro en neutral y el carro se va, que es una cosa que parece una película. Y entonces la persona vuelve al carro y se baja una persona del otro lado. Se ve que la persona que estaba reclamando vuelve hacia atrás y de pronto, y lo conté para este programa, 6 pasos corriendo hacia la persona. Se ve a la persona, esto es lo que dice el video, no lo que digo yo, se ve hacer así. Y entonces se ve que la otra persona le da 2 piñazos y la persona cae. El hombre del jurado dijo que eso lo impresionó, pero que lo que más lo impresionó fue lo que pasa después. La persona vuelve al automóvil, está el hombre tirado en la calle y quizás la reacción natural de una persona sería: déjame llamar a las autoridades o a una ambulancia porque esta persona está noqueado, se dice tumbado, ¿no? Pero se van y de pronto hacen una, viran en U y tal parece que se mandan a correr. Entonces, ¿qué pasa? Está una cámara de un garaje que está enfrente mirándolo todo. Está un señor en el garaje que ve lo que está pasando y coge la placa, los cubanos le decimos chapa, del automóvil. Y hay una mujer que creo que estaba al lado, en el carro de al lado de donde viene el piñazo. Entonces, el miembro del jurado, que no fue parte de la gente que decidió, pero que vio el mismo juicio, dice: oye, para mí era culpable. Entonces, la defensa que se presenta es que él está defendiendo a su familia. Porque él dice que tenía el hijo por dentro del carro. No, adentro del automóvil estaba la señora y 2 niños menores. Pero si usted ve lo que pasa, se da cuenta que el hombre se retira. Entonces, ese momento que el hombre se retira, la ley, la famosa ley Stand Your Ground, que la mejor manera de explicarla es que uno no tiene un deber de mandarse a correr, pero la mejor manera de explicar la ley es que uno puede usar la misma fuerza que se usa en contra de uno. Pues si nada más que aplicamos eso como defensa, a este señor no le dieron un piñazo. La persona se retiró del lugar. Y entonces los abogados, que a veces tenemos que inventarlas, y voy a decir inventarlas no en broma, pero que los casos se presentan como son, dicen que si a mano viene, él estaba yendo ahí porque él temía que había una pistola. Bueno, él no testificó, pero una de las preguntas que hacía el público era: ¿por qué no testificó el señor? Y es que él ya había hecho comentarios cuando la policía lo arrestó. Y no creo que le hubiese ayudado mucho que él hubiese dicho una historia que fue la que le dijo a la policía que no era lo que se veía en el video. Y me consta que aparentemente lo que le había dicho a la policía no fue exactamente lo que pasó. Entonces, por eso, la verdad es que el caso era muy difícil de ganar. La esposa testificó, tengo entendido que ellos tenían miedo, pero es que aún si ellos tenían miedo, son 6 pasos corriendo en contra de donde ocurrió esto, el otro señor ya se ha ido. Entonces, esa emergencia no hay justificación, y por eso el cargo que le ponen es de asesinato involuntario, porque yo estoy seguro que el señor Lyle, cuando se montó en el automóvil para ir al aeropuerto, para irse de Miami, no estaba pensando en que iba a matar a una persona. Y ahora quisiera decir una cosa más, si me permite. Todas las personas que tienen ira cuando están manejando no deberían estar manejando. Esto le hubiese pasado a cualquiera que maneja con ira. Yo estoy seguro que el señor que le cortaron adelante no pensaba que le iba a dar un piñazo a ellos, pero yo creo que sí les quería dar un escarmiento, el decirle: oiga, no haga esto. Y cuando él hizo eso, puso su vida en peligro, y dijo la fiscal que esta es una cosa que es una desgracia, no solo para 2 personas, uno que está muerto y uno que va para la cárcel,
pero para dos familias que van a tener que vivir con esto por el resto de la vida. Creo que he sido demasiado amplio en la respuesta. Lo único que me queda es que está puesto para condena, creo que es el 26 de octubre, y ahí se va a determinar. Entonces las personas a veces dicen, le piden. Aquí no le piden, aquí la Fiscalía va a sugerir lo que ellos quieren en ese momento, pero él está mirando que en el peor de los casos le pueden dar 15 años de cárcel, y hay unas pautas que se hacen que dicen, bueno, para este delito, para que sea uniforme lo que recibe todo el mundo, debe ser entre esta condena y esta condena. En este caso está mirando de 9 a 15, pero también uno tiene el derecho como abogado a decir, este caso no es típico, queremos que le den una condena que sea por menos, y la juez va a fallar. La juez que está en el caso es una juez muy buena, con mucha experiencia, y hubo un par de editoriales que hizo el periódico, y uno de ellos era que hay que tener cuidado cuando uno está manejando, porque uno está, que uno está poniendo su vida en peligro cuando uno maneja, porque puede haber un accidente de automóvil. Pero si arriba de eso uno va a estar manejando con ira, las consecuencias pueden ser bien malas. Sí, y muchas gracias por esa respuesta, porque nos dijiste todo lo que necesitamos saber en este momento, pero mencionaste algo muy interesante sobre que él no testificó. En los casos criminales, ¿es necesario o obligatorio que una persona que está acusada, ellos deberían testificar? ¿Nos puede hablar sobre eso? Mira, el ser humano piensa que cuando uno lo acusan de algo, uno debe de negarlo, decirlo, etcétera. Pero el sistema judicial que tenemos nosotros protege a la persona de autoincriminarse. Eso quiere decir que uno no tiene que decir, le pido perdón al Estado porque he pecado. No, hay que probar el caso en contra de uno. Entonces, según qué abogado tú hables, hay una juez que a mí como juez me cae mal, pero como persona me cae bien, que ella dice que cada vez que uno pone al cliente de uno a testificar, es como conectar los punticos para que lo encuentren a uno culpable. Hay mérito en eso que dice la juez, pero te puedo decir, en 40 y pico de años que he sido abogado, ha habido casos que estaban perdidos hasta que testifica la persona. Y el juez que yo considero que era el mejor de todos los que he ejercido en mi vida, que se llamaba Hubler, que era abogado antes de ser juez, me decía, mira, si el delito es con una persona de traje, la gente quiere oír lo que él tiene que decir. Entonces, en el caso de Lyle, el decir que por qué no testificó es injusto, porque él ya había hecho un comentario. Pero es un derecho constitucional a quedarse callado y no tener que probar defensa. Y un famoso juez de la Corte Suprema dijo que en este país preferimos que haya 100 culpables libres en la calle a que haya uno inocente en la cárcel. Y más veces que no, aquí hay justicia. No sé si te he contestado. Sí. No, sí, es un derecho que todo el mundo en los Estados Unidos tiene. No tenemos que testificar si no queremos, y a veces es mejor no testificar porque también el credibility y la credibilidad. Ajá, y eso todo está en la mesa cuando una persona testifica. Te voy a hacer un paréntesis. El presidente Trump, cuando él estaba postulado para presidente, había personas de la administración que los habían llevado a un jurado, los habían llevado a investigaciones y se acataban de la quinta enmienda. Y él decía, pues eso está mal, esa gente tiene que hablar, bla, bla, bla. Y ahora que lo están investigando a él, resulta ser que él también se acata a ese derecho constitucional. Entonces, desde el punto de vista de un abogado, tanto derecho tenía la gente antes de Trump como Trump a la protección de nuestra Constitución. Y vamos a hablar sobre esos casos en un momentico, pero antes para acabar sobre el Pablo Lyle, ya entiendo que es el proceso criminal, si una persona se encuentra culpable, después del juicio, ¿qué va? Es un sentencing. Sí, es una vista. ¿Nos puede explicar esa vista? Bien, a la vista de condena, yo he tenido casos que han sido tan feos que el juez ha dicho después del caso, y ahora mismo le doy la condena. Wow, ¿y eso es posible? No, claro que es posible, y después la Corte de Apelaciones le quitó de los 1000 años que le dieron, que ese es otro cuento para otro momento. Pero la manera más correcta de hacer las cosas es que antes de hacer la condena se prepara
un reporte. Ese reporte lo prepara una división de la Corte, donde toman todas las cosas que tienen que ver con una condena, y entonces toman el historial de la persona, cómo ocurrió el delito, la habilidad para pagar, cualquier factor que pueda ser a favor o en contra, y hay una tabla donde uno va y, bueno, por tal delito es una puntuación, y así se hace la condena, y así se hace en ambos, en la federal y en la estatal. Todo abogado defensor tiene derecho a preparar su reporte, y en ese reporte uno dice, bueno, mira, creemos que las pautas que se usan no son justas porque a este señor le pasa esto. Yo, por ejemplo, soy lo suficientemente viejo para decirte que antes el ser viejo todavía es un factor que se ve para ver si le dan a uno una condena mayor o peor. Pues yo fui el que puse el ser joven como un factor. Una muchachita joven que era el primer delito que cometía, y yo creo que en buena fe argumenté que meter a esa muchacha en la cárcel era injusto porque ella iba a ser la víctima de personas malas. Y el juez aquel en aquel tiempo, Spellman, que ya en paz descansa, me creyó. Y entonces el punto mío es que cada condena es un caso separado, y te aseguro que los 4 abogados que tiene Lyon van a presentar bastante argumentos para que no se le dé una condena de cárcel. Al otro lado está la fiscalía, ¿eh? Y la fiscalía va a decir que hay que mandar un ejemplo para toda la comunidad, y el mero hecho que este acusado haya venido de otro país o que sea de más dinero, lo que sea, que no debe de ser un punto para tomar. Y quiero añadirte que ya el punto de apelación de que este juicio no se debe haber tomado en Miami porque todos los cubanos odian a los mexicanos, que la palabra odian la usé yo, pero que no iba a tener un juicio justo, ya está puesto ahí, y ese va a ser el punto que van a apelar los abogados. Se los estoy prediciendo porque tengo experiencia para decírselo. Y por su experiencia, ¿eso es un argumento que usted piensa que va a tener mérito? Bueno, si te acuerdas tú eras muy jovencita, pero había un programa que se llama El Fugitivo, y en El Fugitivo el tipo era inocente, pero ese caso viene de un caso de verdad, que el tipo era inocente. Entonces es posible que determinen que aquí en Miami no podía hacerse justicia a un hombre de origen mexicano porque los cubanos no permitimos eso. Oye, es una venta bien dura para hacer. En la Corte Suprema tenemos 2 personas que son de origen cubano, los cuales no creo que ellos odien a los mexicanos, y entonces yo creo que es un punto que se puede argumentar. Ahora que vaya a ganar, yo no pusiese... No, en estos momentos yo no creo que ese va a ser un punto que van a ganar. Y si gana, ese caso va a estar... Le devuelven y tiene que hacer un juicio de nuevo. Que lamentablemente a toda persona se le da una apelación si no tiene fondos, y ahí para. Quiere decir que es posible que esta familia de Lyon, si hacen apelaciones, terminen gastándose todo el dinero que tienen. Sí. Y quiero decir algo porque he estado hablando de la familia de Lyon. Está la familia de Hernández también. Hay un pleito, creo, o va a haber un pleito civil, donde van a buscar daños y prejuicios. Y lamentablemente, como dijo la fiscal, esta es una tragedia que no solo afecta a 2 personas, afecta a 2 familias. Y si van a decir que nuestra comunidad no puede ser justa, nos afecta a nosotros como comunidad también. Bueno, háblanos sobre los juicios de Trump. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, la pregunta que a mí me hacen mucho es, ¿qué tú piensas de Trump? Bueno, no, no. Vamos a hablar sobre los juicios. Entonces lo que yo hago es que en realidad uno lo que quiere es informar al público. Entonces yo iba a hacer un programa con Roberto, donde él me iba a preguntar, oye, pero ¿cuántos casos tiene Trump? Y entonces aquel día cuando averigüé, eran de 6 a 7. Entonces, él tiene... en este momento. Sí, mira, él tiene un caso que es por difamación, que una mujer dijo que él la había hecho algo sexual con ella, y él dijo que ella era una mentirosa. Entonces, eso parece un caso sencillo de difamación, pero no lo es. ¿Pero contra quién? ¿Quién está...? La muchacha dice que Trump la difamó, porque dijo por que ella era llamarla una mentirosa. Okay. Pero entonces el Estado de Nueva York cambió la ley y dice que una mujer que ha sido abusada sexualmente puede presentar un cargo por abuso sexual. Entonces, ese ataque que Trump le hizo a ella, que ella viene con un caso de difamación,
ahora se convierte en un caso de abuso sexual y ese va a ser un gran problema. Ese acaba de empezar hace poquito. La fiscal general de la ciudad de Nueva York, donde tienen una serie de taxes ahí, le acaba de poner un pleito al señor, ese es un caso civil el que acabo de decir, le acaba de poner un caso civil al señor Trump, donde dice ella que está pidiendo 250 millones de dólares por lo menos. En ese caso, también acusan a los hijos y a la hija de Trump, y es de que hicieron trampa a la hora de presentar reportes a la ciudad de Nueva York para la cuestión de impuestos. Trump, que hace declaraciones, de eso yo sé porque estoy siguiendo esto, Trump hizo una declaración donde dijo, yo no veo cuál es el delito porque ya yo devolví el dinero. Si yo fuese el abogado de Trump, hay que ponerle un bozal, porque eso admite que ya cometió la infracción. Entonces ahí están buscándolo para darle una multa de no menos de 250 millones de dólares, y ahí es donde yo creo que él tiene su problema más grande, porque puede perder el imperio si le meten una sentencia de $1 billón, porque él tiene dinero para pagar eso. Él, muy hábilmente, ahora con esta cuestión del ciclón, ha puesto para que lo ayuden con su defensa. Bien, está lo que pasó en la elección en Georgia, donde se alega de que él trató de interferir en la elección, que eso es un delito. ¿Y cómo están alegando que El alegato es que él llamó, Okay. por cierto, cuando yo digo el alegato, yo no estoy diciendo que es inocente o culpable, pero hay más que causa probable para pensar que esto ocurrió. Y se está siendo investigado en este momento que él llamó a una de las personas que está en cargo de las elecciones en Georgia y le dijo, búscame X número de votos más. Creo que eran 11,000, algo así. Esa llamada se hizo con testigos presentes. Y entonces lo que dicen es que el importe de esa llamada era o haces eso y eso es un acto delictivo. Ahí mi predicción es, primero Trump va a negar que esa conversación era de esa manera. Él va a decir, oye, búscame esto como se le dice a cualquiera que lo busque. Y él también va a decir que él estaba siguiendo el consejo de su abogado. Si yo le digo a una persona ahora que le puede pagar 3 tiros a alguien y esa persona usa mi consejo como defensa, va a perder. Pero si él dice, bueno, pero es que no era matar a una persona, era preguntar sobre una elección, y ahí voy a predecir que el culpable va a ser el pobre Giuliani. A él le van a echar esa culpa. Además de eso, él tiene que, se ha desenlazado esta cuestión de enero 6, y tal parece que había una conspiración para hacer un golpe de Estado. Que eso pase o no, eso está en veremos, pero cada día vienen más cosas que pasan, y ahí yo vuelvo a pensar que Trump, que él habla, eso de poner el bozal es una cuestión relativa, ¿no? Pero él ha dicho que en ningún momento él tiene intenciones de hacer algo semejante. Ahora, en estos momentos está el juicio de un grupo de personas que son 6, que ellos están diciendo que ellos estaban oyendo a Trump para, si había un problema, ellos estar ahí para rescatar a este país. Eso huele a conspiración y eso todavía está en veremos, pero el que está caliente ahora es el de los papeles del presidente. ¿Y cuál es ese caso? Ese es el que está, viene de West Palm Beach, que los hechos son que los papeles del presidente no son del presidente, son de nuestro país. Entonces, cuando uno se va de presidente, tiene que entregarlo. Entonces, a Trump le piden, después de un año, en enero, que por favor que acabe de entregar los papeles, y hay cierto tira y encoge. La cuestión es que un abogado certifica que ya Trump devolvió todo. Esa persona, fíjense que ya no está como abogado de Trump, porque ahora va a ser testigo. Y el punto es que se mete el FBI ahí. Al meterse el FBI ahí, lo primero que le da a uno pensar es que esto es Cuba y se metió la policía. Esto no es Cuba y esto no fue así. Esto tuvo que ir delante de un magistrado, donde un detective tuvo que jurar que estaba diciendo la verdad. O sea, hay una pila de pasos, pero ahí donde está el problema es que han encontrado que había documentos que no tenían que estar ahí, que están ahí. Entonces Trump, mal aconsejado, ha dicho, bueno, yo podía haber desclasificado esos documentos en mi mente.
Esas son admisiones que si un gran jurado determina que eso es un acto delictivo, él mismo lo ha dicho. Entonces, creo que te he mencionado 4 o 5. Hay, creo que un par de casitos más que tienen que ver con cuestiones de él, pero los 3 que te he dicho de enero 6, la elección y los documentos de la presidencia, sí le pueden causar a él que tenga un caso penal. Y él está viendo cargos de que quizá él puede estar en la cárcel. Pues claro que sí, por cualquiera de ellos. Entonces, mira, la defensa, él también hábilmente ha hecho públicamente declaraciones de que yo pensaba que eso estaba bien. Y eso es para matar lo que tú sabes que se llama el mens rea, que él sabía lo que estaba haciendo. La intención. Pero esa es una cuestión que hay que convencer a un jurado si le ponen cargo. Sería una cosa un poquito bochornosa para este país, y donde hay un problema serio es que si después que encuentran que no devolvió los documentos clasificados, hay evidencia que él le dio a algún país algo de esto, caballero, estamos hablando de traición. Y primero, no se lo deseo a nadie y le pido a Dios que ese no sea el caso, porque eso nos va a dividir como país de una manera que quizás no podamos sanarnos. Y digo esto de verdad, ojalá que ese no sea el caso. Bueno, abogado Fernández, ya se nos está acabando el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Oye, me alegro que me des esta oportunidad. Una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en mi vida fue el ser anfitrión y poder hablar con el público. Yo quisiera que tú traigas al doctor Mejía, porque siempre me hablan de él y le mando a él un saludo, una persona que quiero mucho. Pero a veces no sabemos lo que vale el tener este programa. Y yo quisiera que el público sepa que esta joven que está aquí lo hace gratis y hay que ponerle una pila de horas de tiempo para que este programa sea quien es. Yo siempre le daba las gracias a las personas que hacían este programa, al productor Archie Coy, a este muchacho John, Marquito, que creo que ya no está aquí, a Ricardo, y con mucho menos esta gente programa mucho más. Y hubo un momento que iban a quitar estos programas del aire y las cartas que mandan ustedes diciendo que nos gusta, que no nos gusta, sí valen. Y ahora hay un nuevo miembro en el que es jefe del School Board, que él no sabe lo que se hace aquí. Yo sé que usted lo ha invitado a que venga aquí y él ni viene. Y yo quiero que este público que está viendo este programa sepa que esto es para ustedes, esto es de ustedes. Y una cartica, una nota aquí a WLRN, y te pido que des la dirección, sí vale. Y sí vale la pena y les pido por favor que hagan eso. Bueno, muchísimas gracias y ustedes hasta la próxima semana.